Sí, en el webinar de hoy vamos a hablar sobre la gestión de capas, las acciones correctivas y preventivas. El objetivo del curso es aclarar el concepto de esta acción tan crítica y también darle una perspectiva práctica de cómo gestionarlo, desde que tenemos ese hallazgo de tener una desviación y ver cómo gestionamos toda esta tarea, en qué pasos tenemos que ir haciendo y cuál es el objetivo principal de cada paso y su criterio de aceptación. En el curso veremos, pondremos un ejemplo y a partir de ese ejemplo veremos cómo aplicar esta gestión para que en la medida de lo posible podamos ver o dar una visión lo más realista posible. ¿De acuerdo? Como sabéis, este curso está dentro del plan de formación que arranca Ocotec junto con la pandemia y ya llevamos haciendo varios cursos y lo que queremos destacar en esta diapositiva es que hemos tratado muchos temas enfocados a lo que nosotros somos especialistas, que es la validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de datos. Esos cursos están disponibles en nuestra página web, tanto la presentación que hemos utilizado con todas las plantillas que propusimos para cada actividad, así como el curso y el vídeo para ver cómo hemos trabajado cada tema. Hemos tenido temas más generales, como es la validación en diferentes sectores de actividad, como puedan ser estudios clínicos o laboratorios, o también hemos tratado temas específicos como cómo aplicar un control de cambios, cómo hacer un proceso de migración, cómo hacer un análisis de riesgos. Y bueno, lo comento por si no han podido asistir anteriormente a los cursos y puede ser alguno de interés para ustedes. Bien, en este año hemos planteado este plan de formación que, hoy vamos a tratar el tema de capas y ya retomamos los cursos en septiembre con ese análisis de la normativa y ver en dónde se está poniendo el foco y un poco el origen de las desviaciones que nos estamos encontrando. Y acabaremos el año con la gestión de la informatización de procesos críticos de negocio y validación en entornos regulados cuando el sistema, es personalizado para la organización. Así que, en la medida de lo posible, si consideran de interés esos cursos, les invitamos a que se apunten. Y bueno, antes de empezar con el tema que vamos a tratar hoy, comentar como siempre que no es necesario que tomen notas porque días después de esta presentación van a recibir vía correo electrónico tanto la presentación, el documento que hoy vamos a utilizar, como el vídeo para que tengan todo el razonamiento del tratamiento de cada una de la información que plasmamos en la presentación. También, junto con esta información, van a recibir una encuesta que es muy corta y muy fácil de rellenar, que en la medida de lo posible les pediríamos que la rellenasen con toda la sinceridad para que podamos seguir mejorando y teniendo en cuenta sus opiniones. También, si consideran de interés el contenido que hoy vamos a tratar, pues les pediríamos también que en la medida de lo posible compartieran este contenido en redes sociales para llegar a distribuir la información al máximo posible. El enfoque del curso será como venimos haciendo hasta ahora. Vamos a tratar todo el contenido de forma continua, pero sí que les invitamos, si en un momento dado piensan que requieren alguna aclaración adicional o tienen alguna cuestión, les invitamos a que utilicen la sección de preguntas de la plataforma del webinar y justo después de la presentación lo que haremos es rescatar cada una de las cuestiones y les daremos solución, ¿de acuerdo? Por tanto, presentaré de forma continua todo el contenido que hemos preparado y posteriormente daremos paso al turno de preguntas, ¿de acuerdo? La duración aproximada de este curso es de unas 2 horas. Bien,
¿Cómo hemos enfocado el contenido de este webinar? Lo hemos enfocado en 3 grandes bloques. El primero, como siempre, es tener bien claro, para diseñar una buena estrategia para atacar esta actividad, es tener claro esa base documental de referencia, para tener muy claro los requisitos de obligado cumplimiento, pero también lo que nos pueden ayudar las guías de buenas prácticas en cuanto a la metodología que podemos aplicar para llegar a cumplir esos objetivos de obligado cumplimiento. Por tanto, lo primero será tener claros esas premisas o esos requisitos que debemos cumplir en esta tarea. Una vez visto este bloque, que es el 1, pasaremos al 2, que es muy cortito, pero muy necesario. En este bloque lo que hablaremos es del concepto general del término capa, el objetivo y también ciertos datos de interés en esta actividad, como puede ser el equipo multidisciplinar que va a gestionar todo este proceso, para empezar a poner un marco ya y estar alineados en lo que es el concepto, para llegar al bloque 3, que es el más extenso, donde vamos a ver todo el ciclo del proceso de la capa, desde el inicio hasta su finalización, como hemos dicho, por cada uno de los pasos, viendo la parte más teórica para que quede claro el objetivo de cada paso, el criterio de aceptación, todos los metadatos o todas las evidencias documentales que tiene que existir por paso, pero también por cada uno de los pasos vamos a ver un enfoque práctico desde un ejemplo que hemos puesto de proceso y para que quede lo más claro posible, ¿de acuerdo? Por tanto, empezamos primero con esa base documental de referencia que tenemos que tener siempre en perspectiva si no queremos tener ningún problema a nivel de cumplimiento regulatorio, sobre todo, porque, como siempre, estos cursos están enfocados a la actividad regulada. Y en este sentido, como siempre, empezar por la documentación que nos ofrece la Agencia Española del Medicamento, que en su contexto de buenas prácticas de fabricación a nivel farma, digamos que es lo más exigente normativo. En este sentido, prestar atención al anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informatizados dentro de las buenas prácticas de fabricación, que en este punto indica claramente digamos que los sistemas informatizados que afectan actividades críticas se tienen que validar, y dentro de ese mantenimiento del estado de control el concepto de capa. Un poquito más adelante de la presentación veremos exactamente lo que nos indica este anexo 11. Y al final, como esta actividad que vamos a tratar hoy está dentro de este proceso regulado, y la validación no deja de ser dejar evidencia documental de que un sistema es apto para su propósito en todo su ciclo de vida, en este sentido, como siempre, tener en cuenta lo que nos indica el anexo 15 a nivel de documentación a realizar en este tipo de proyectos, en el entorno de validación y su contenido, pero sobre todo especial atención a ese capítulo 4, porque, como veremos durante toda la presentación, el buen registro de la capa es fundamental, y en este sentido cumplir, no solo ejecutar una buena gestión, sino cumplir con esa base documental o con esa gestión de la documentación en este tipo de entornos es fundamental para que pueda utilizarse después toda esta documentación como evidencia ante un tercero, y también que aporte ese valor y que siga esa trazabilidad. También, especialmente para este curso, hemos identificado la ICHQ9 y la ICHQ10. En cuanto a la ICHQ9, sabemos que es digamos, la documentación de referencia en la gestión de riesgos, y veremos que en el proceso de capa es fundamental, una vez identificamos qué es lo que está ocurriendo, llegar a esa causa raíz, comprender muy bien lo que está sucediendo para después poder hacer un plan de acción adecuado y eficaz, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos utilizado la ICHQ9, una de las herramientas que nos da esta guía, para identificar una de las herramientas a utilizar en esa búsqueda de la causa raíz. También la ICHQ10 en uno de sus apartados trata este tema, y en este sentido el webinar de hoy, el curso de hoy, está alineado con esos requisitos. Hasta aquí, digamos, la principal base documental más de obligado cumplimiento, pero como siempre orientamos
toda la metodología que os proponemos en torno a lo que propone ISPE, en este caso GAM5, sobre el tratamiento de esta actividad. Bueno, en la propia GAM5 hay un apéndice directamente relacionado con esta actividad, pero sobre todo hemos utilizado el segundo punto, que es una guía relacionada a GAM5 que trata ya cómo gestionar la operación de los sistemas informatizados, y en ese sentido nos ha dado mucho valor. Y aparte hemos puesto también digamos, el documento de la FDA, que es la 21 CFR parte 11, para el caso de los hallazgos, tener en cuenta todos los requisitos en cuanto a la validación y todo lo que tiene que cumplir los requisitos electrónicos. Y por último, hemos identificado la ISO 27001 porque al final, como indica la PICS muy claramente, y también el anexo 11, el sistema informatizado es el conjunto de hardware y software que en conjunto satisfacen un proceso. Y en ese sentido, sobre todo para ver más la parte de infraestructura, la parte más técnica del sistema y de seguridad de la información, pues bueno, esta guía nos ofrece también en su parte final, ciertos puntos de buenas prácticas que podemos tener en cuenta, sobre todo para hacer un buen diseño de actividades preventivas. Por tanto, es la justificación de esta base documental que hemos utilizado para este curso. Y a continuación, como he comentado, prestamos especial atención al anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informatizados, y lo que nos indica este documento en la fase de operación, es decir, mientras se está utilizando el sistema, en su punto 13, dentro del punto de gestión de incidencias, habla sobre el tratamiento CAPA. Y en este sentido, lo que nos está indicando es que todos los incidentes deben comunicarse y evaluarse, no solamente los fallos del sistema y los errores de datos. La causa raíz de un incidente crítico debe identificarse y constituir la base de las acciones correctivas y preventivas. Es decir, este párrafo lo que nos indica es que una vez tengamos identificado ese hallazgo, tenemos que registrarlo, y no solo para causas concretas de fallo, digamos, en el sistema concreto o fallo en la integridad de datos, sino que quizás un error humano también puede provocar ese tipo de registro. Una vez tenemos identificado este hallazgo, lo que nos indica también este párrafo es que tenemos que hacer una evaluación para ver todas las causas que pueden haber contribuido en ese fallo, ¿no? O fallo, digamos, que está sucediendo, o fallo potencial, así como, digamos, una vez con la identificación y con la evaluación, es decir, teniendo bajo control todo lo que está pasando, hacer un plan de acción tanto para corregir como para prevenir ese fallo o posibles fallos que puedan estar relacionados. Por tanto, este apartado, este punto 13 del anexo 11, vamos a tenerlo siempre en mente para después elaborar una metodología que nos haga cumplir con ese registro, con esa investigación y con ese plan de acción controlado para digamos, mantener ese estado de control. Muy bien, y teniendo en cuenta estos requisitos de obligado cumplimiento, vamos ya a profundizar en el concepto propio de CAPA. Y al final el concepto CAPA no deja de ser que es digamos, significa acciones correctivas y preventivas, y al final es un proceso que nos permite investigar un posible hallazgo, comprender realmente qué está pasando y corregir esas discrepancias con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir, su recurrencia, así como reconocer esas discrepancias potenciales para que puedan no volver a suceder, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a prevenir su recurrencia y su ocurrencia. Al final, el proceso CAPA está estrechamente asociada con el proceso de gestión de incidencias y no conformidades, que digamos que es el punto de partida en el que arranque esta actividad. Muchas veces incluso lo vemos muy relacionado en los procedimientos.
Debe establecerse este procedimiento, una metodología formal en la organización para registrar, analizar las incidencias y permitir que se tomen las medidas oportunas. Por tanto, va a estar, digamos, identificado este procedimiento dentro del sistema de calidad. Este proceso debe proporcionar las herramientas que permitan, teniendo en cuenta el uso previsto del sistema informatizado, llegar a comprender y mitigar la causa raíz de las desviaciones. Es decir, al final el proceso CAPA tiene que estar, digamos, enfocado poniendo el foco en el proceso que tiene que satisfacer el sistema y ser muy conscientes de ese uso previsto que tiene que gestionar el sistema informatizado, para que desde esa perspectiva de lo que tiene que ocurrir en el proceso, ver realmente y comprender qué es lo que está ocurriendo para tener claro esas diferencias y poder ahondar en la causa raíz que las están provocando y hacer ese plan de acción. Al final, el plan de acción, como hemos visto antes, va a corregir todas las desviaciones que se están produciendo en ese momento, pero también nos tiene que servir para establecer un plan de remediación y de prevención para que no ocurran de nuevo fallos que ya han ocurrido, o podamos ser conscientes de fallos que tienen un alto riesgo, una alta probabilidad de que ocurran, y solucionarlos antes de que ocurran. Por eso decimos que este proceso impulsa en la mejora continua de los procesos, tanto a nivel de prevención como también si en el proceso de acciones correctivas y preventivas dotamos al sistema de calidad de un registro de todo lo que ha ocurrido, y esto también lo revisamos periódicamente, podemos ver ciertas tendencias, ciertos patrones que nos hagan poder reaccionar y predecir ciertas cuestiones que nos van a ayudar también a esa mejora continua. El proceso CAPA suele ser de naturaleza genérica. ¿Esto qué significa? Bueno, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas, y lo más común es que en la organización, dentro del sistema de calidad, exista ya un procedimiento que gestione las capas, no solo de sistemas informatizados, incluso a nivel de organización, que sea un procedimiento global. Esto no quiere decir que si por procedimiento de validación la organización establece que haya que tener un registro independiente por sistema informatizado, sea incorrecto, para nada. Al final, lo que necesitamos en la organización de forma obligatoria es que exista una metodología para gestionar este proceso, que esté dentro del sistema de calidad, que tengamos un control de las tareas que tenemos que hacer y los criterios de aceptación, y al final, si está centralizado en uno o en varios registros, en principio no afectará a esa calidad que queremos gestionar. También cualquier acción correctiva o preventiva adoptada para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales debe ser adecuada a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados. Esto lo vamos a trabajar durante el bloque 3, que es el bloque más práctico, pero igual que cuando hacemos un recorrido por los procesos críticos de negocio e identificamos todos los sistemas, en ese inventario establecemos, de acuerdo a los riesgos y a la intervención del sistema en los procesos, una criticidad por sistema. Cuando encontremos un hallazgo relacionado con este proceso, también según de qué sistema proceda y su criticidad, vamos a poder, digamos, enfocar los esfuerzos en lo realmente crítico para el no bloqueo de los procesos, para la calidad del producto, para la seguridad del paciente. Por tanto, me va a permitir esta herramienta, o puede permitir, de alguna forma, a través de esta clasificación de criticidad o riesgos, poder establecer, digamos, un plan de acción más o menos exhaustivo, y los controles de las actividades de ese plan de acción, digamos, ser más o menos exhaustivas de acuerdo a ese impacto del sistema, con el fin de cumplir totalmente con los requisitos, pero siempre
trabajar con un enfoque basado en riesgos y teniendo en cuenta ese impacto de los sistemas. Al final, como he comentado también, además de esto, los registros capas deben ser objetos de auditorías internas periódicas, porque aquí lo importante no es siempre controlar el proceso, que se tiene que controlar y se tiene que registrar, pero también si hacemos una buena gestión en tiempo real, es decir, cada capa la gestionamos de una forma tal y como está procedimentada y dejamos registro, además de controlar muy bien en tiempo real lo que está sucediendo y mantener ese estado de control, esos registros, si son revisados de forma periódica, pueden aportar mucho valor si lo tratamos y hacemos esas métricas para ver tendencias y ver, digamos, qué área informatizada puede estar dando más problemas o, digamos, se puede hacer un plan de acción de esa información agrupada de forma global, por lo que aporta mucho valor al proceso y a la calidad. Y como digo siempre, esta acción no es de calidad, que es quien suele defenderlo o incluso documentarlo, ni tampoco solo de IT por ser un software o tratarse de la infraestructura informatizada. Lo que estamos diciendo en esta diapositiva es que un hallazgo o un sistema se puede evaluar de forma completa y correcta si en ese análisis intervienen diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? Puntos de vista como puedan ser representantes del proceso, representantes más con una versión técnica de software y también dando soporte desde la parte de calidad. Entonces, en este sentido, lo que hemos establecido en esta diapositiva de roles y responsabilidades es que quizás empieza con el propietario del proceso, que tiene la responsabilidad de garantizar que en ese proceso se aplique y se mantenga ese proceso capa. También es el representante del proceso, una vez, digamos, hace que se cumpla el proceso capa y que cada vez que tengamos un hallazgo se registre. Muchas veces delega la gestión, si al final la causa raíz viene de un aspecto más técnico, de software o hardware, al propietario del sistema, que se hace responsable de esa gestión y garantiza también que se proporcionen todos los recursos técnicos para actuar de una forma correcta. El propietario del sistema, a su vez, se puede apoyar en expertos de la materia que pues bueno, le puedan dar soporte en un posible desarrollo, en una posible investigación en caso de que no esté del todo claro, con por ejemplo, los desarrolladores o personal del proceso más de campo, para ver un poco todo lo que ha pasado y hacer una buena estrategia de actuación. También van a estar involucrados, como ponemos aquí, unidad de garantía de calidad, porque va a tener que estar, digamos, asegurando que se cumple el procedimiento, asegurando que se documenta de forma correcta, en el momento oportuno, con los datos legibles y completos, pero así como que también todas las medidas, digamos, de mejora que se puedan establecer dentro de este proceso cumplan los requerimientos, ¿de acuerdo? Pues que esté bien trazado, que cumpla la trazabilidad, que quede todo registrado, que, digamos, el diseño del proceso sea acorde. Por tanto, también deben estar involucrados en ese plan de acción, ¿de acuerdo? Así como aprobar la finalización junto con el propietario del proceso. Por tanto, hasta aquí hemos visto el concepto de capa, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos proponemos es ver esto, que está más o menos claro, cómo se aterriza en la realidad y cómo lo gestiono en mi día a día, ¿no? Y bajo nuestro punto de vista, el proceso capa se compone de estos 5 pasos, que el primero es identificar que está pasando algo, tener en cuenta ese hallazgo y no solo identificarlo, sino que haya una mínima definición de ese hallazgo con un registro formal, con unos campos ya previamente definidos. Una vez tengo claro este hallazgo que está existiendo, paso a hacer una evaluación del incidente en sí, así como de profundizar para ver realmente qué es lo que está ocurriendo. En este sentido,
todos estamos siendo conscientes que en todas las inspecciones de los últimos años, me atrevería a decir, están poniendo el foco en que no solo registremos, sino que nos paremos en este punto de análisis de la causa raíz para ver bien realmente y no quedarnos en lo evidente, sino escarbar con diferentes perspectivas y teniendo en cuenta diferentes factores de riesgos para saber realmente por qué se ha producido y poder atacar el problema. Una vez visto esto, tanto lo que está fallando, lo que se tiene que corregir, como el por qué, podemos determinar un plan de acción correcto y completo, ¿no? Y en este sentido, ese tercer punto para ver cómo lo definimos, cómo lo registramos y cómo lo vamos monitorizando y nos organizamos, porque aquí también es muy importante ver que pueden intervenir diferentes tipos de roles y que muchas veces tienen que estar coordinados. Y es importante, además de que ese plan de acción o esas acciones a su vez pueden llamar a otros procedimientos. Y a partir de ahí, a partir de tener una estrategia y de haberla ejecutado, pasamos al cuarto punto, que es, muy bien, vamos a analizar resultados, vamos a ver, digamos, que todo está ejecutado, vamos a ver que era eficaz o que esa estrategia es conforme, y a partir de ahí cierro y evalúo las acciones de forma global. Por tanto, este es el recorrido que hoy vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no solo viendo por cada uno de los puntos qué objetivo tienen, el criterio de aceptación o cómo se documentan, sino que lo vamos a hacer con un caso práctico totalmente real para que quede lo más claro posible. El caso práctico lo voy a comentar ahora. Bueno, es un caso práctico en el que estaba involucrado, es de una empresa farmacéutica, quien estaba involucrado el sistema de gestión de almacén y el ERP. En el sistema de gestión de almacén era toda la parte operativa de la gestión del proceso, se hacía la recepción de mercancías, se hacía la toma de muestras, se hacía la liberación, y el ERP era un repositorio donde se podía observar el stock, su situación y, digamos, la parte más general de todos los procesos. Y después habían muchos sistemas especialistas para gestionar la actividad. Lo que pasaba en este caso, en concreto, es que había un problema de liberación automática de materias primas. Os pongo un poco en contexto. Aquí teníamos que al recepcionar la mercancía se hacía por el sistema de gestión de almacén a través de terminales móviles, y todo el stock que se generaba de la recepción de mercancía estaba asociado a una situación lógica pendiente de muestra. Me explico. La situación lógica era un parámetro que iba relacionado con todo el stock o todas las paletas del almacén, y la situación lógica, que muchas veces también se habla como el concepto de almacén, lo que me permitía era saber si esa materia se podía utilizar y era apta para, por ejemplo, utilizarlo en producción. Por tanto, lo bueno de esta situación lógica es que en cuanto se recibía, nos asegurábamos que no pudiera ser utilizado para aprovisionar esa materia a producción y estaba en una situación no apta para producción. Muy bien. Pero nosotros aquí quisimos hilar un poco más fino, y cuando se recepcionaba la materia estaba pendiente de muestra, después había una acción de toma de muestra que lo que permitía al operario es definir todos los bultos que se iban muestreando, y conforme iban muestreando, ese bulto cambiaba de pendiente de muestra a control de calidad. ¿De acuerdo? Era posible que en algunos tipos de materia no fuera necesario muestrear todos los bultos, sino esa muestra representativa. Y entonces, en un momento dado, cuando el operario confirmaba que había acabado de recepcionar, también de acuerdo a un cálculo, confirmaba dentro del sistema que había finalizado. Y entonces todas las paletas que todavía no habían sido muestreadas, pasaba automáticamente todo a control de calidad, porque, digamos, ya se tenía como muestreado ese lote. Bien, ese lote después pasaba al laboratorio, que iba rellenando los resultados en un repositorio, en un certificado, que finalmente para materias primas, no para producto terminado, pero para materias primas, si todo estaba apto, se liberaba de forma automática. Bien, esto es un poco
esta explicación. En el caso que estamos viendo, lo que pasó es que veíamos un lote que tenía un certificado totalmente apto, pero solo se había liberado uno de los bultos, habiendo en total 5, ¿vale? Para tener un poquito más de contexto, lo que pasaba es que, bueno, llegó el camión con los bultos del proveedor, se hizo la verificación de la comprobación de la mercancía, el estado del transporte, la documentación entregada, todo esto con terminal de radiofrecuencia, y una vez se vio que es apto, se recepciona por parte del operario de almacén, introduciendo artículo, lote, caducidad, leyendo código de barras, y llegaron 5 bultos del artículo, por simplificar, 1 con lote 1, ¿de acuerdo? Y que después, una vez tenemos en la playa ese stock recepcionado, que ya digo, son los 5 bultos pendientes de muestra, un operario cualificado también iba con el terminal de radiofrecuencia y leyendo cada uno de los bultos podía confirmar por bulto qué cantidad extraía. Y bueno, esa cantidad se diferenciaba si era para una muestra de retención para llevarlo a muestroteca o si era para análisis. Bueno, la cuestión es que cuando lee el primer bulto se intenta salir y si se sale el sistema le indica, bueno, ha terminado de muestrear, y había ahí una flexibilidad de poderte salir porque tuvieras alguna cuestión urgente y crítica que tratar y después, una vez solucionado eso, volver a retomar la toma de muestra. Entonces, si salías de la toma de muestra y decías que no habías acabado, se quedaban identificados los bultos muestreados como ya en control de calidad y los otros como pendientes de muestra, ¿de acuerdo? Para que pudieran retomar e identificar todos los bultos que seguían muestreando para ya, cuando acabaran del todo, pasarlo todo de forma automática en control de calidad, ¿de acuerdo? En este caso, muestreó el bulto 1, se salió y realmente no retomó la toma de muestra y siguió, llegó la cantidad que tocaba al laboratorio, rellenaron todos los análisis, eran todos conformes, por tanto al final el sistema va a liberar todo lo que esté en control de calidad, con lo que solo se pasó a disponible el bulto 1 y no el resto de paletas. Este es un poco el contexto, que es un poco, no sé si complejo, pero bueno, un caso real para que pueda ser una formación tanto teórica como práctica. Aquí la cuestión es esta cuestión, que no se liberaron todas las paletas. Y ahora vamos a empezar con todo el flujo del proceso, ya tenemos un caso. Y ahora identificamos este problema. Bien, lo primero, a nivel, digamos, más teórico de este paso, identificar que el origen de este proceso de capa no son solo las incidencias, pueden venir de otras fuentes de datos, como indicamos aquí. Puede ser de incidencias y no conformidades, pero también sin esa detección en tiempo real podemos observar esa desviación o ese posible fallo dado una revisión periódica que tengamos, ¿de acuerdo? Que identifiquemos alguna cuestión y llamemos al proceso de capa. O un informe de auditoría interna o externa que va muy relacionado con revisiones periódicas, pero también puede venir ahí, ¿de acuerdo? O de monitorizar el sistema. Sabemos que cuando un sistema se pone en uso, tiene que haber unos procedimientos que me hagan reaccionar de forma previsible en el día a día y procedimientos que me vayan monitorizando ciertos parámetros críticos para el correcto servicio del sistema. Pues bueno, una fuente de datos es que en esa monitorización vemos que hay una tendencia de quedarme sin espacio, que puede ser que se esté generando un log un poco más grande de lo normal y que pueda haber una incidencia, o que el uso de la memoria se esté incrementando y pueda haber que a lo mejor algún cálculo tengo algún problema, bueno, o algún aviso o alerta del sistema que me haga poder reaccionar o ver un fallo en sí mismo. Entonces, eso también puede ser una fuente que llame a este registro de capa.
También siempre decimos que, bueno, enfocamos casi siempre el entorno capa a una incidencia, a una desviación, pero también decimos que en la búsqueda de la mejora continua, otra cuestión es que los usuarios tenemos que capacitarlos para que puedan identificar no solo fallos, sino posibles fallos también, y que generemos las vías de comunicación oportunas y las más ágiles posibles para que establecer esa vía de comunicación con el propietario del proceso o propietario del sistema, para que sean los especialistas en los procesos, que bajo nuestro punto de vista son los que están en el día a día, muchas veces haciendo las acciones, que pueden ser conscientes de algún posible riesgo, o incluso de las personas que utilizan los datos para tomar decisiones, que puedan también observar alguna cuestión. Por tanto, en este contexto identificamos esa desviación y a partir de ahí, como siempre, hay que registrar. Y en este sentido, lo que tenemos que ver es que en ese registro, para hacer una buena gestión, los usuarios que identifican las desviaciones deben no solo dejar el caso de, bueno, he observado esta cuestión, pero bueno, seguramente necesite más metadatos para hacer una buena investigación. La cuestión es que en ese procedimiento de capa deberíamos estar preparados y haber hecho un análisis inicial para ver qué información requiero de las personas que observan e identifican esos hallazgos, para que de la forma, digamos, más alisada posible, ya en el momento de identificar ese hallazgo, tengamos ese formulario para identificar qué necesitamos saber. Y en este sentido, lo que nos dicen las buenas prácticas es que, como siempre, con la búsqueda de que todos los registros sean trazables, cada registro capa tiene que tener un número único de seguimiento. Debemos relacionar y tener trazado, no con el nombre del sistema, sino con el código del sistema, todos los sistemas que puede aplicar esta gestión capa. También, si el registro de incidencias está totalmente separado, un código ASID de desviación para seguir el caso. Nombre de la persona que realiza la entrada, descripción del problema, en su plan de acción si es una acción correctiva o preventiva, referencias a todo el estudio de ese hallazgo con el análisis de la causa raíz, descripción de la resolución propuesta, nombre de la persona a la que se ha designado la responsabilidad de seguimiento, que no tiene por qué ser la que la identifica, sino más bien la que gestiona el proceso o su representante. Todo este plan de acción, como siempre en esta actividad regulada, debe de ser observada, revisada y aprobada por un equipo multidisciplinar que vea que esa acción o esa estrategia no incrementa en riesgo, sino que, digamos, está todo alineado con el sistema de calidad y los procesos, así como que tenga esas referencias cruzadas, porque este registro seguramente pueda llamar a un control de cambios o a algún otro procedimiento que al final quede todo trazado. Este es el concepto de lo que nos indica las guías de buenas prácticas y, como siempre, nosotros venimos con una propuesta. Realmente este formulario, digámoslo así, está hecho para poder ser rellenado en papel, pero bueno, al final lo importante no es el modelo, sino los datos que plasmamos. Si esto se pudiera gestionar con un sistema informatizado que controlara quién puede hacer esa solicitud, que controlara quién la puede firmar, que controlara quién imputa los datos y cuándo, que controlara los cambios, pues todo esto fenomenal. Pero siempre, de alguna forma, proponemos el formulario para que cualquier tipo de organización pueda implementar esta cuestión de una forma más o menos informatizada, según sus recursos y su arquitectura, ¿no? Pero lo importante sería tener una primera introducción. Veréis que este registro capa, digamos, conforme vayamos pasando por las partes del flujo que hemos visto antes en esos 5 puntos, se van incorporando en este registro, digamos, más partes del registro capa. Es decir, el registro capa estará dividido, digamos, en diferentes secciones. La primera hace referencia a esta parte, que es cuando simplemente soy consciente del hallazgo y tengo que dar una mínima definición. Esa mínima definición, desde nuestro punto de vista, debería estar compuesta de
en qué momento hago esa identificación, la fecha, quién lo está registrando, que debería ser la persona que identifica este hallazgo, el destinatario de la solicitud, que normalmente es el representante o el dueño del proceso, y el código de la incidencia o no conformidad relacionada si aplicara, ¿de acuerdo? Esto, digamos, para identificar quién y cuándo, y a partir de ahí una descripción mínima del problema, que sería una descripción en texto identificando un poco lo que ha pasado y la fecha en la que ha pasado, el cuándo. Y entonces a partir de ahí vemos los recursos involucrados para satisfacer las preguntas de qué está pasando, cuándo ya lo sabemos por la fecha, dónde, en qué departamento, y tener un poco todos los metadatos que necesitamos para la investigación. Pues aquí hemos puesto el sistema informatizado o sistemas involucrados, infraestructura informática si aplica, proveedor de servicios, los usuarios que estuvieron involucrados, los datos que han quedado involucrados, los equipos de proceso si aplicaran, el artículo y lote en cuestión, en qué parte de la instalación ha pasado, qué departamento se ha visto afectado, y bajo el concepto del emisor, cuánto de crítico es, en alta, media, baja, ¿de acuerdo? Y al final todo este contexto, como siempre, y este registro, tiene que haber una confirmación de recepción que, bajo nuestro punto de vista, teniendo en cuenta el equipo multidisciplinar que hemos visto antes, debería confirmar la solicitud tanto el representante del proceso afectado como el propietario del sistema principal afectado y calidad, ¿de acuerdo? Así como el responsable al que se lo van a asignar. Digamos, esto es en concepto, y este es el ejemplo del caso que veíamos de que no se habían liberado todas las paletas de un lote. En este punto, bueno, os dejamos ahí todo el registro. Veréis que la descripción que hace el operario que detecta la desviación, digamos, es de todos los datos que él tiene. Es decir, pues mira, tengo el certificado 123 que es apto, del artículo 1 y del lote 1, pero lo que sé es que solo se me ha liberado la paleta 1. Digamos, lo que nos está trasladando son hechos que él sabe. Lo digo esto porque muchas veces en la solicitud no irá un razonamiento del por qué ha realizado el sistema esto de esta forma, que quizás si pueden tener una visión la puedan poner, pero normalmente la solicitud es de un usuario que está involucrado en el proceso y que nos da hechos. Esto es lo que sabemos. Y también para ayudarles a que nos den todo lo que necesitamos para hacer una buena evaluación, además de la fecha del evento, pues siguiendo un poco el esquema que habíamos visto de sistemas, infraestructura, proveedores, etcétera, pues veíamos sistemas aceptados, pues veo que está mal tanto en el SGA como en el RP. Y mira, el usuario era esta persona que era el técnico de garantía que estaba revisando el lote. Y los datos, pues mira, tengo estas paletas de este lote, y el artículo y el lote son esto, artículo 1, lote 1, y el departamento afectado en este caso es calidad, y bajo mi punto de vista, como puede llegar a afectar al bloqueo de una producción, esta es alta. Bueno, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el hecho. Y ahora, con ese testigo, tiene que ser evaluado toda la información por un equipo especialista que pueda tener toda la experiencia y conocimiento para saber qué ha pasado, ¿no? Y esto es el análisis del incidente y de la causa raíz. Y en este sentido, el análisis de la causa raíz, que es lo que nos están exigiendo en esta época, que no nos limitemos a ver lo evidente y a retocar las paletas, sino ver qué ha pasado realmente, y no solo, digamos, a lo mejor una funcionalidad concreta, sino veamos realmente el origen del problema. Y al final es una herramienta que me ayude a investigar el por qué ha pasado y el cómo se produjo el problema. Como hemos comentado, deberá revisarse por ese equipo multidisciplinar, porque solo con una visión técnica es posible que no veamos todo lo que ha pasado y no tengamos toda la visión para detectar ciertas cosas. Y ese análisis también tiene que ser evidenciado y registrado de una forma formal,
con un código, con relacionarse al registro capa. Y en este caso hay muchas formas de analizar lo que está ocurriendo. Ahí está la definición de los mapas de proceso, hay muchas metodologías, pero nosotros queríamos prestar atención en este curso a la metodología de análisis de causa-efecto, o también lo denominado espina de pez. También el análisis de los 5 porqués, esta metodología la utilizamos mucho, y el análisis de los 5 W más las 2 H. Ahora profundizamos en esto que es. Empezamos por la primera metodología que hemos propuesto, espina de pez. Bueno, sabemos que la espina de pez, que se coloca también en la siguiente diapositiva, al final se compone de una parte central que vamos a identificar el hallazgo. Tiene también espinas principales que van a identificar categorías principales de fallo o de riesgo, variables que pueden afectar a ese proceso, y por espina, digamos, generamos unas subespinas o unas subcategorías para ese hallazgo y, digamos, esa parte principal de riesgo o esta característica de riesgo, ver realmente qué puede estar fallando para este hallazgo. Esto que he puesto aquí os puede servir como, digamos, guía para identificar, digamos, subespinas o las causas realmente de cada factor de riesgo y a nivel general, ¿de acuerdo? Entonces, por el hallazgo, bajo nuestro punto de vista, tenemos 6 principales causas de riesgo, que es el propio sistema informatizado a nivel de operación y seguridad, la infraestructura informática, que es todo lo que le da las especificaciones técnicas que necesita el sistema para poder funcionar de la manera esperada, así como le da todo el rendimiento que necesita para poder funcionar bien. Los proveedores de servicio, que tienen que estar alineados con el requisito de la organización y su sistema de calidad, ¿de acuerdo? Y esa actividad crítica delegada también puede poner en riesgo lo que estemos observando. Los usuarios, que tienen que ser nominables para generar registros atribuibles, así como estar formados y tener las seguridades requeridas por su perfil de puesto de trabajo. El concepto de integridad de datos, que también coincidiréis conmigo que ahora está totalmente en el foco y es muy necesario tener, digamos, en mente ciertos puntos que pueden fallar, y la gestión de equipos, porque si el sistema, digamos, funciona como se espera y la infraestructura informática es totalmente sólida, pero el sistema se integra, por ejemplo, con equipos que o no están calibrados o no están cualificados, o falla algo en esa transferencia electrónica de datos y el sistema no llega a poder tener la información o procesarla y registrarla dentro del sistema, ahí también tendremos un problema. Entonces, para que os sirva de ayuda como, digamos, plantilla general, lo que haríamos es colocar en esa columna vertebral el hallazgo, las espinas principales las mantendríamos y después las subespinas os hemos colocado las más habituales para que por hallazgo podáis evaluar si aplican o no, y de esta forma pues hacer algo lo más usable posible. Otro análisis para llegar a la causa raíz es el análisis de los 5 por qué. En este sentido, esta metodología consiste en hacer preguntas encadenadas hasta el final ir al problema en particular. Ahí podemos hacerlo a modo general, el por qué, o hacer el porqué por factor de riesgo, ¿de acuerdo? Al final, como en el caso anterior, permite identificar la causa raíz y con ese conocimiento hacer un buen plan de acción. Pues bueno, esta es un poco la plantilla que utilizamos, que aquí tendríamos estas columnas que serían los 5 porqués y, digamos, las filas serían el análisis por factor de riesgo, teniendo en cuenta, digamos, los mismos factores de riesgos que poníamos antes en la espina de pez. Y por último, otra metodología que también hemos aplicado es esta que os marcamos aquí, que es, por una vez identificado este evento, preguntarnos qué es lo que está pasando, cuándo pasó, dónde o en qué parte del sistema, quién estaba involucrado, por qué puede pasar, cómo ha pasado o qué se ha dado
para que ocurra y cuántas veces se ha reproducido esto. Entonces aquí, bueno, hacemos esta plantilla que vamos rellenando cada una de estas cuestiones. Todo este análisis no deja de ser, digamos, un metadato o un adjunto al registro principal de la capa. Como hemos visto antes, primero teníamos, digamos, la parte de solicitud y ahora lo que vamos a hacer es completarla con, digamos, el registro para identificar qué es lo que ha pasado antes de pasar a definir el plan de acción. Entonces, lo normal es que, como hemos comentado en esa solicitud de capa, en ese registro inicial que hemos visto antes, el usuario que detecta la desviación o el hallazgo simplemente nos dé datos de lo que ha pasado y que ve que no es conforme, ¿de acuerdo? O no es lo que esperaba. Entonces aquí en el registro ya está rellenado por la persona en el que se delega la responsabilidad, que normalmente es al final un representante del sistema, un especialista del sistema, que indica la fecha en la que toma ese análisis, indica quién es, nombre y cargo y describe realmente el problema, pero teniendo en cuenta la información del operario inicial, pero también bajo su contexto, con lo que ya vamos profundizando más técnicamente en la cuestión, ¿de acuerdo? Digamos, la plantilla es la primera parte, que es, digamos, la primera gráfica, es la misma, pero teniendo en cuenta lo que nos ha dicho el usuario inicial, pero rellenada ya finalmente por un usuario especialista que pueda determinar alguna cuestión que quizás el usuario no ha acabado de pulir. Y a partir de ahí, identificar, que es la segunda parte, el segundo gráfico, donde vemos ya el incidente que ha pasado, el análisis de lo que ha pasado, así como la causa raíz. Aquí hay una descripción en la primera línea, pero también anexaremos como documento relacionado el análisis de la espina de pez o los 5 porqués que hayamos realizado. Determinaremos cuándo se ha hecho el análisis y por quién o por el equipo que lo ha realizado. Y ya marcaremos en este esquema de causas por categoría principal de riesgo las causas raíces ya por factor de riesgo concretos, digamos las conclusiones del análisis anterior, ¿de acuerdo? También con todo este contexto el responsable vuelve a determinar el grado de criticidad ya con más datos y especifica también si ha tenido este hallazgo ha tenido impacto en datos GXP relevantes, sí o no, si ha bloqueado el proceso, sobre todo el GXP relevante, sí o no, si ha afectado este hallazgo a otros sistemas o equipos y si depende de proveedores. Y bueno, ahora siguiendo con el ejemplo, hemos elegido el análisis de los 5 porqués y en este caso teníamos un lote correcto, pero solo una paleta liberada de las 5. Entonces, el primer porqué es, bueno, no todos los bultos del lote 001 del artículo 001 se han liberado, siendo el certificado 123 apto. Muy bien, ¿por qué? Porque el sistema actualiza de forma automática únicamente los bultos en control de calidad desde el certificado de análisis apto, es decir, el certificado lanza un proceso automático que solo actualiza paletas en CC. ¿Y qué pasa? Que cuando va a los 5 bultos de ese lote, solo había uno en CC y el resto estaba PM, por tanto solo actualiza uno. ¿Vale? Ya tenemos un poco más datos. Ya sabemos el porqué inicial, solo ha liberado uno, si es porque solo había uno en CC. ¿Y por qué? Bueno, porque el muestreo no se completó, no se realizó completamente y no se retomó. Por tanto, como el sistema estaba diseñado en hacer flexible, en que un usuario se pueda interrumpir un proceso de muestreo y después lo pueda retomar, pues por esta razón se han quedado así las paletas. Lo que pasa es que el usuario ya había recogido toda la materia y realmente no era necesario muestrear más. Y además no se revisa antes de dar el apto del certificado la situación del stock de esa mercancía. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, el usuario dijo que iba a muestrear más y cometió un error humano, porque al final es un diseño del sistema que depende mucho de la persona y ahí está ese posible fallo. Y el sistema está diseñado así y se
pero digamos, se había hecho de esta forma para dar flexibilidad y tener la posibilidad de consulta y de retomar el muestreo. Por tanto, bueno, era un poco también de diseño. Entonces, ¿y esto por qué? Bueno, pues al final llegamos a la conclusión que en este punto había una alta dependencia de la acción del operario y un diseño que podría dar lugar a ese riesgo o ese error, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Y al final todo esto se materializa en el registro, ¿de acuerdo? Pues aquí ya veíamos como en el registro inicial que hace el usuario que identifica la desviación, simplemente decía que estas paletas no se han liberado, que es lo que podía saber. Bueno, aquí el especialista más técnico ya dice, bueno, lo que ha pasado es, bueno, el diseño del sistema en el proceso de liberación automática y toma de muestreo, y posibilidad de que se queden paletas en situación PM. Hay una alta dependencia del usuario y probabilidad de pausa incorrecta del proceso de muestreo. Y entonces aquí lo que se indica es ese análisis de los 5 porqués. Se identifica, aquí, a ver un momento, no hemos puesto el detalle de la incidencia, pero aquí lo que poníamos, hay una pequeña errata, pero lo que poníamos es que el certificado, ver un poco el funcionamiento del sistema, el certificado solo liberaba paletas en control de calidad y digamos que el muestreo ante la salida y la interrupción del muestreo dejaba las paletas en PM. Y esto es la parte de la causa raíz. Aquí lo que hacemos es llegar a describir, digamos, la conclusión inicial, que es en esas primeras filas, y, digamos, asociar el análisis de los 5 porqués. Decir cuándo se ha hecho este análisis y quién estaba presente. Y al final, digamos, la conclusión por factor principal de riesgo es que el diseño del sistema informatizado podría ser, digamos, dar lugar a ese error, así como el error humano de los usuarios, y también estaban involucrados datos que no estaban del todo consistentes con lo que debían de ser, ¿vale? Y en este punto, bajo este contexto, el grado de criticidad era media, porque al final afectaba a las materias primas, no iban a ir a más para el producto acabado, porque como muchos se quedaban en pendiente de muestra, pero sí que podía afectar pues, en ese proceso regulado, en esos datos GXP relevantes, y se tenía que hacer, ¿de acuerdo? Ahí también identificábamos los sistemas que afectan, tanto el SGA como el RP, y que se requiere al proveedor que se involucre porque requería un desarrollo externo. Muy bien, y una vez hemos identificado el problema y ya tenemos ese análisis realizado, con todo el contexto y la situación, digamos, controlada en cuanto a que la observamos de forma completa porque hemos llegado a su causa raíz, vamos a hacer el plan de acción. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos este conocimiento? Pues bueno, lo primero que se plantea es que, bueno, una vez con este conocimiento pueden pasar varias opciones. La primera es que realmente no haya que hacer ninguna acción porque haya sido un funcionamiento correcto, que puede ocurrir, pienses que no es conforme, pero sí lo sea, ¿de acuerdo? Y entonces no es posible que es posible que no se requiera ninguna acción, pero la capa se cierra con la justificación del por qué esto es conforme y no se requiere de ninguna acción. Y en caso de que sí que se requiera alguna acción, pueden haber acciones correctivas que van a arreglar el error o acciones preventivas que van a evitar que se repita o que suceda, ¿de acuerdo? Todas las acciones preventivas y correctivas estarán asociadas al proceso capa y las acciones preventivas tendrán asociado esa documentación sobre la causa raíz, ¿de acuerdo? Es posible, esto está bien destacarlo, es posible que algunas desviaciones no puedan ser corregidas porque impliquen a lo mejor un riesgo mayor o porque, digamos, al final la trazabilidad queda así y está todo trazado según los riesgos que conlleve esa ejecución, pero sí que pueden dar lugar a acciones preventivas, es decir, es posible que no retoquemos ningún dato, que veamos que ha de alguna forma fallado y tengamos, digamos, esa situación, la repercusión bajo control, no hagamos nada en ese caso,
pero sí que actuemos definiendo unos procedimientos preventivos para que no vuelva a ocurrir. Y todas las acciones, como mínimo, la mínima definición es cuando se proponen cuando se crean, es decir, cuando se lanzan para que se ejecuten la acción, el responsable de su ejecución, la prioridad, porque hemos visto que pueden haber diferentes prioridades, y la fecha límite de cierre. Y en este sentido, las acciones pueden ser muy variadas, es decir, pueden afectar al sistema de calidad en cuanto a que podamos hacer un cambio en algún dato de un registro o que en un procedimiento de gestión del mantenimiento de control tengamos que añadir alguna acción porque veamos que revisando periódicamente ciertas cuestiones vamos a minimizar esos riesgos y no van a ocurrir. O que según la tendencia que estamos viendo en el proceso de homologación de proveedores tenemos que incluir cierta revisión de ciertos parámetros o que tenemos que lanzar esa auditoría. Puede repercutir o podemos lanzar un control de cambios que pueden tener unos test asociados. Bueno, puede repercutir al sistema de calidad. Puede repercutir también en el proceso. ¿Por qué? Porque con el objetivo de esa mejora continua es posible que sea necesario hacer algún paso adicional o retocar alguna acción teniendo en cuenta cómo se está haciendo ahora para minimizar esos riesgos, y es posible que en este sentido pueda haber alguna repercusión o que tengamos que tomar datos durante un tiempo para observar ciertas cuestiones adicionales. También puede repercutir en el sistema tanto en su configuración como en posibles desarrollos para añadir funcionalidades o modificarlas, ¿de acuerdo? Tanto en su parte más funcional como en su parte más de seguridad. También puede repercutir en la infraestructura informática, porque sea necesario hacer algún cambio de configuración en la visibilidad de las redes o aplicar una política de copias de seguridad diferente o ampliar la red para que se puedan producir otras integraciones o añadir ciertas comunicaciones adicionales. Bueno, es posible que impacte ahí. También datos tanto de configuración como de proceso, tanto que se requieran crear de nuevos como de alguna forma modificarlos de una forma controlada, ¿de acuerdo? Y puede impactar en ellos. También al proveedor, a nivel de que le exijamos algún servicio previsto más, que le exijamos ciertas cuestiones de su sistema de calidad, que les auditemos o que requiramos cierto servicio concreto, por ejemplo, de desarrollo, ¿de acuerdo? También puede repercutir en equipos en los que nos integremos para, por ejemplo, que cumplan para modificar algo su plan de interface, ¿de acuerdo? De traspaso informático de datos o de su configuración que tengamos que aplicar para que el contexto global del proceso sea apto. O algún cambio en las integraciones, por ejemplo, añadiendo avisos o añadiendo algún campo adicional o añadiendo cierta precisión en un campo, puede aplicar también. Por tanto, al final el contexto es tanto documental, funcional, técnico, humano, engloba absolutamente todo. Y ese plan de acción que elaboremos tiene que estar registrado y, como todos los planes, tiene que estar revisado y aprobado. Y en este sentido, lo que queríamos identificar es que también, según las acciones que surjan de ese hallazgo, es posible centralizarlas todas en una misma capa o dividirlas según si vemos diferentes causas raíces que pueden ser un proyecto en sí mismo. Aquí, como siempre, no hay una forma correcta de hacer las cosas. Yo tiendo a seguir la trazabilidad con una misma capa, pero bueno, sí que es cierto que hay proyectos que, vista la magnitud, puedes de esta capa origen, llevarlo a otra y tratarlo por separado. Pero bueno, en principio, al final, mientras lo tengamos todo bajo control, trazado y gestionado, es conforme. También comentar, como hemos ido nombrando en diferentes puntos de la presentación, que enfoquemos el esfuerzo basado en el riesgo y por tanto,
tener en cuenta la prioridad, teniendo en cuenta el impacto del sistema afectado y criticidad de la funcionalidad específica, así como determinar una exhaustividad del control de esas acciones de acuerdo al riesgo, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver cuánto de crítico es el sistema y, aunque sea muy crítico, de entre sus funcionalidades, digamos, distinguir por ese impacto y centrar ese esfuerzo y ese enfoque en lo realmente crítico para el negocio, ¿de acuerdo? Y su calidad. También, como he comentado, este registro, además de ser elaborado en tiempo real y por cada parte ir teniendo un flujo de aprobación, pues ese plan de acción, por supuesto, antes de poder moverlo y ejecutarlo, requiere ser revisado y aprobado como mínimo por el propietario del proceso y sistema y garantía de calidad, y muchas veces con el apoyo de IT o ingeniería, según un poco la envergadura del plan. Y las sugerencias planteadas deben evaluarse para determinar si hay margen de mejora, es decir, para prevenir un posible fallo y ver si aplicamos realmente esa acción preventiva según la evaluación que hayamos hecho anteriormente. Y aquí tenemos una guía que es propuesta también por ISPE, porque muchas veces el concepto de prioridad puede ser difícil definirlo, porque para los usuarios que están en el día a día haciendo ciertas acciones, pues seguramente sea de prioridad alta si afecta a su día a día, pero al final tenemos un contexto de organización, tenemos un contexto de área, de sistemas, y tenemos que aplicar el esfuerzo, lo que más aporte valor para la calidad, y tenemos que tener una buena visión. Y en ese sentido, para tener una visión global, tenemos en cuenta el impacto del sistema, como hemos comentado antes, que surge de ese inventario que tenemos que tener por normativa de los sistemas y ver ese impacto, y después de las prioridades de las acciones. Por tanto, aquí mantendremos bajo control que por mucho que por ejemplo, una acción sea de prioridad alta, si el sistema es de impacto bajo, pues bueno, ninguna acción será de prioridad alta comparándolo con otros sistemas, ¿no? Aquí hay que tener un contexto, y esto lo que te da es una guía para ampliar la visión y tenerlo todo de alguna forma organizado y priorizado. Así como si tenemos esas escalas de prioridad, pues decir que lo que es bajo prioridad a lo mejor puede tener, aunque se tiene que registrar, aunque se tiene que evaluar y se tiene que controlar, pues bueno, que las prioridades medias y altas tengan que tener siempre pues ese registro, siempre ese análisis de la causa raíz, siendo opcional, por ejemplo, en los de prioridad baja, y requiriendo en medio y baja, que es todo lo crítico relevante, GXP, ese ciclo de aprobación. Y para esta parte de la gestión de la capa tenemos este registro. Si recordáis, teníamos la identificación de la capa, teníamos la evaluación de la capa, y ahora lo que hacemos es que con todo este contexto vamos a ver cómo hacemos el plan de acción. En este sentido, lo que determinamos es una estrategia general, ¿vale? Que nos dé el racional de lo que queremos hacer, la fecha de emisión del plan y el equipo que emite el plan. Y a partir de ahí, por cada una de las acciones lo hemos dividido en estrategia y en ejecución, y por cada estrategia tenemos que identificar un código único de acción y distinguir si es correctiva o preventiva, describir la opción, determinar un responsable, ver si hay proveedores de servicios involucrados, establecer la prioridad de la acción, ver si depende la acción de alguna otra, por si hay que tener en cuenta cierta secuencia y que la acción no inicie si otra no ha sido cerrada, y el plazo límite. Y después también este mismo registro, que se puede hacer en dos separado, pero bueno, nosotros lo hemos hecho a continuación: observaciones de la ejecución, personal involucrado, documentos relacionados y cierre apta según el ejecutor. Este es el ejemplo, y aquí lo que decíamos es, bueno, lo primero, con el contexto de que tenemos paletas que no todas se han liberado, pues la estrategia del plan de acción es primero corregir esas paletas para que todos estén liberados, porque realmente era así. Y también se concluyó que se mantenía el diseño del sistema para poder interrumpir el proceso de muestreo,
¿de acuerdo? Pero se añadió una funcionalidad para que, bueno, el sistema, cuando un usuario llegaba a la instalación, asignaba tarea y tenía un proceso de colas identificando las tareas que tenía que hacer el usuario según su perfil. Pues bueno, aquí lo que decíamos es que en ese proceso de colas íbamos a introducir la tarea de muestreo para finalizar ese muestreo que haya podido ser interrumpido y que la prioridad de esa tarea en la cola fuera uno que era la prioritaria para que se finalizase cuanto antes, de forma que no, digamos, modificamos una funcionalidad, pero sí añadimos una que intente hacer más detectable este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, habían 3 acciones dentro de este plan de acción. La primera era el cambio de situación lógica, que se hacía a través de una pantalla por un usuario autorizado, que en este caso era el responsable de unidad de garantía de calidad, y lo que se especificaba es que se hiciera ese cambio de situación lógica por la pantalla y que en el motivo del cambio se especificara el código de este registro capa para que todo estuviera trazado y justificado, ¿de acuerdo? Era de prioridad alta y poco más. También había otro punto de estrategia que era una acción preventiva y era la formación a los operarios para evitar un mal uso de la aplicación y digamos que de alguna forma que intentaran iniciar y finalizar en el mismo momento el muestreo, ver cómo lo podían retomar el muestreo en caso de que sí que se diera el caso, ver cómo podían consultar las paletas que estaban pendientes de muestras, ver cómo ese proceso de colas, ¿de acuerdo? Y bueno, al final era formación para las personas que iban a hacer el muestreo o que iban a revisarlo. Y también había otra acción 3 preventiva, que lo que hacía era implementar esa nueva funcionalidad de meter en la cola esa finalización de muestreo. Y con esto ya teníamos ese plan de acción, no sé si aquí, disculpadme, lo he saltado, también teníamos la parte de aprobación para que tanto proceso como sistemas y calidad aprobasen ese plan y vieran que estaban alineados y que este plan no aumenta el riesgo en el sistema, sino que realmente aporta ese valor a la calidad que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya sí que hay una monitorización de esas acciones, ¿de acuerdo? En este caso, señalar que cuando se requieran acciones correctivas y preventivas, se pueden iniciar uno o varios de estos procesos en paralelo o con interdependencias. Lo que hemos dicho, pues en nuestro caso, las 3 acciones, modificar las paletas, hacer la formación y hacer el desarrollo, podían convivir completamente o quizás primero hacer el desarrollo para que en la formación se viera tanto el muestreo como cómo se interrumpía o cómo se retomaba. Podría haber una dependencia entre esas dos, ¿de acuerdo? También señalar que aunque tenemos todo trazado en el proceso capa, no quiere decir que si hagamos un cambio en el sistema como lo íbamos a hacer, no tengamos que abrir ese control de cambios, no tenemos que tener, digamos, esas especificaciones del cambio por el proveedor y los usuarios claves, no se tiene que probar en el entorno de pruebas con un test totalmente descrito, que tenemos un webinar exactamente de eso, y después, digamos, aprobarlo y pasarlo a producción. Quiero decir que al final esta actividad puede llamar a otras actividades del sistema de calidad, por ejemplo, la gestión de cambios. Y una vez implementadas las acciones, se debe considerar la posibilidad de estos aspectos tratados en acciones en los procedimientos de mantenimiento del estado de control, es decir, aprender de esa lección y aplicarlo, ¿de acuerdo? En cuanto a la revisión y al cierre de las acciones, hay que observar que realmente todo esté realizado, que sea legible todas las observaciones de su ejecución, que tengamos todas las evidencias para que realmente veamos que las acciones que hemos implementado son efectivas para dar por cerrado esta capa. Por tanto, hay que revisar el trabajo realizado en respuesta a la solicitud de la capa para determinar si se han ejecutado o implementado todas las acciones, ver si hay alguna capa pendiente y reclamar o ver si hay algún problema para su ejecución y ya cerrar y firmar ese registro capa
con todos los metadatos y todas las referencias a documentación que sean oportunas. La aprobación del cierre de la capa es independiente de que cada acción se apruebe y debe anexarse en el propio registro y mantener esta información durante todo el periodo de archivo como documentación asociada a la validación y al sistema de calidad, asociada también con el lote en cuestión. Y en este sentido, a nivel teórico, digamos, el formato sería esto: aprobación del plan por los representantes y el cierre de la capa, para ver, además de que haya sido eficaz, si hemos cumplido los plazos marcados, que esto puede ser también una desviación y nos puede hacer pensar en ciertas causas raíces también que puedan haber ocurrido, y ya el cierre final por parte de todos los representantes. Y este es el ejemplo rellenado con el que estamos tratando. En este caso ya vemos cómo, digamos, el detalle ya es lo más técnico posible, y al final el plan de acción consistía en corregir la situación lógica de estos 3 bultos, ya que se quedaron en una situación lógica PM y se tenía que cambiar a DI y hacer lo que comentaba, referenciar ese cambio en la pantalla con el código de la capa. También mantener el diseño y establecer ese proceso de colas. Aquí, digamos, tenemos la primera parte de la ejecución es la misma, pero en la parte de ejecución vemos, por ejemplo, del cambio de situación lógica de las paletas, que en la ejecución, en la observación de la ejecución, el responsable de unidad de garantía de calidad indica que ha aplicado el cambio sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y que al final los documentos relacionados son los registros del SGA, ¿vale? Y el día en el que ha cerrado esta acción concreta. A nivel de formación, pues se realiza por el especialista SGA, que es el que mejor puede transmitir ese uso previsto del sistema, y relaciona el acta de formación, que están todos los asistentes, cuando se hace la formación, la duración, todo el contenido de la formación, para que quede totalmente trazado, ¿de acuerdo? Y de la acción 3, que es añadir esa funcionalidad nueva en el sistema para que en el proceso de copia de colas esté el cierre del proceso de muestreo, pues aquí se asocia el control de cambios, se ejecuta el desarrollo, se relaciona con las especificaciones del muestreo, con el documento de testeo, se coordina la subida a producción, se monitoriza el cambio y se cierra esta acción, ¿de acuerdo? Aquí los documentos, como digo, los principales que se relacionan son el control de cambio, las especificaciones del cambio y la documentación asociada a la validación de este cambio, ¿de acuerdo? Y al final, en el cierre de la capa, se establece que se ha cumplido el plazo previsto en esta ocasión, que es apto a nivel de eficacia, no se vuelve a producir y que se firma y fecha por todos los representantes involucrados. Y por último, aquí tenemos lo que es ya la evaluación de la eficacia, que aquí lo que se hace de una forma agrupada o de forma individual también es ese análisis de estas acciones, ver si fueron eficaces y ver si con todo este contexto de información agrupada, como decía antes, ver si podemos ver alguna tendencia, algún patrón o alguna evidencia que nos haga reaccionar y tenerlo en cuenta en ese punto de proceso de mejora continua, incluso para tenerlo en cuenta en esa estrategia IT que se pueda generar de forma anual para, digamos, enfocarnos en lo que vemos que es más necesario y más crítico de acuerdo a todos unos datos robustos y fiables. Y bueno, hasta aquí lo que teníamos previsto comentaros hoy. Ahora abriremos el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Para dar solución a todas, pero como he comentado, toda la información, tanto la presentación como el vídeo, lo van a recibir en los próximos días vía correo electrónico, y es posible que les surja alguna duda y les invitamos a tener ese punto de encuentro que es nuestro grupo de LinkedIn, grupo para tratar temas relacionados con la validación y la integridad de datos, y en este sentido estaremos totalmente
disponibles para aclarar cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Incluso también si disponen de algún tema que consideren de interés para que tratemos en algún webinar, también sería estupendo. Saben también que este contenido, además de estar disponible en la página web con la presentación y el vídeo, también subimos el contenido en las principales plataformas de podcasts para que puedan consultarlo, digamos, de una forma más móvil o de esta forma. Y bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Sí, la primera es de Eduardo e indica: ¿cuánto tiempo se debe establecer para evaluar la eficacia? Bueno, según también el impacto, y es algo que se puede determinar en el propio sistema CAPA, ¿de acuerdo? Porque tendrá que ver mucho con digamos, la repetitividad de la funcionalidad en el proceso, ver si es una gestión continua de esta funcionalidad o se produce cada cierto tiempo, o si son cuestiones puntuales. También tenemos que observar siempre que en un entorno de control, en un entorno de pruebas o de calidad, vamos a simular ciertos contextos para asegurar que lo que estamos poniendo es correcto, pero después, ya digo, según digamos el proceso que estemos gestionando, vamos a determinar un periodo para evaluar esa eficacia. Y después también en las revisiones periódicas, anuales o cada 2 años, también revisar un punto de revisión debe ser este registro CAPA. Eduardo también indica: ¿se debe esperar el tiempo establecido para evaluar la eficacia para cerrar la acción? Es lo recomendado, es decir, aquí vamos a cerrar todas las acciones particulares concretas, pero después para cerrar la capa hemos visto un último periodo de tiempo para realmente ver que es conforme, ¿de acuerdo? Esto es una posible opción. También otras, si se cierra la capa, tenemos otra vez la gestión de incidencias y podemos incluso en la causa raíz relacionar que viene, digamos, de un origen que habíamos querido tratar anteriormente y también se puede detectar. Por tanto, al final no hay una forma única de hacer las cosas. Flavia indica: bueno, gracias por la impartición como siempre. ¿El periodo de tiempo de espera del cierre de capa? A ver, ¿el periodo de tiempo de espera de cierre de capa o se valera en la eficacia? Bueno, se puede, digamos, acción por acción se cierra y después se establece un tiempo de espera para cerrar toda la capa, o se cierra la capa y después en esa revisión periódica puedes, desde el registro de los capas, valorar esa eficacia según un poco la periodicidad del proceso de revisión o cómo lo tengan definido también en este sentido en el sistema de calidad. Normalmente se cierran las acciones y se deja un espacio de tiempo para evaluar la eficacia, pero ya digo, no es siempre fijo porque hay ciertos eventos que si no es muy repetido en el tiempo, es posible que se queden cuestiones sin cerrar, digamos, por causas ajenas a que no se haya podido evaluar. Por tanto, en este sentido, hay que adaptar la estrategia y en el propio registro CAPA quizás incluso definirlo y justificarlo y tener en cuenta esto en la revisión periódica. Vale, María indica exactamente lo mismo. Si hay un tiempo máximo para cerrar las acciones correctivas o recomendado, es lo que acabo de comentar. Bien, Ana indica: nos han puesto una desviación reciente porque no evaluamos las capas recurrentes. Correcto. A vuestro punto de vista, ¿cómo gestionarías este tema? Una capa debería solucionar el problema, no debería ser recurrente, ¿no? Gracias. Al final, todo hallazgo se tiene que tratar con una capa, ya sea recurrente o no. Lo que sí que tenemos que hacer es tener un buen proceso capa para llegar a las causas raíces para evitar que se vuelvan a reproducir. Es cierto que en muchas ocasiones pueden haber muchos detalles que haya para tenerlo totalmente bajo control, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces es complejo, pero siempre lo gestionaría con una capa. Y en caso de que se pudiera repetir, que puede ser posible, aunque no es nuestra voluntad, es posible que se repita, y en ese proceso de revisión periódica tienes que poder observar que se repite para ver si tienes de alguna forma
que establecer un plan de acción adicional, ¿de acuerdo? Lo que sí que te recomendaría es lo que he comentado, tener esa mínima definición para poder, aunque se llame de forma diferente el hallazgo, identificar que es la misma causa raíz para en ese proceso de revisión periódica que digamos es el escenario mejor porque vas a ver toda la información agrupada, poder identificar que esto está volviendo a pasar y establecer ese plan de acción. Ya te digo, lo clave en este sentido es tener un buen formulario de definición mínima de ese hallazgo, tener un buen control o análisis de la causa raíz y tener esa revisión periódica que me haga observar lo que a lo mejor de forma individual me puede costar hacerlo. Bien, Lupe indica, hola, ¿quién consideráis el ejecutor del CAPA? ¿La persona que debe realizar la acción o el responsable del sistema? El responsable lo veo como el dueño del proceso. Y el responsable ejecutor, para mi punto de vista, es el dueño del sistema. Si dentro de la causa raíz y del plan de acción está involucrado ese sistema informatizado. Por tanto, el dueño sería el del proceso, pero el responsable ejecutor, el sistema. Sí, María indica, ¿quién debe realizar el cierre de la capa? Bueno, va por sistema de calidad, pero nosotros hemos involucrado al dueño del proceso, dueño del sistema y calidad. Bueno, gracias por sus comentarios. Espero que todo el contenido lo puedan utilizar en su día a día y que les sea de aplicación. Y bueno, veo una más antes de despedirnos, perdón. Eduardo indica, si en nuestro sistema tenemos correcciones, por ejemplo, la sustitución de un equipo por otro, que no es una acción capa, ¿estás de acuerdo? Sí. Es un proceso de cambio y se tiene que abrir un control de cambios. Ver con la evaluación del cambio si realmente el riesgo que supone ese cambio está totalmente localizado y puedes establecer un plan de acción, o tienes que hacer una retirada o una revalidación. En este punto el registro sería totalmente trazable y sería por control de cambios. Muy bien, pues ahora sí. Nos vemos en el próximo webinar y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias.